Buenos días, chicos. Mirad, tal y como dijimos en clase, vamos a empezar a trabajar con el siglo XIX, que ya es el último que nos queda del temario, y vamos a empezar con la primera mitad, que corresponde al movimiento literario del romanticismo, ¿vale? Como muy bien sabéis, mantenemos el mismo formato como en el resto de los temas de literatura, pero ya dijimos que en este caso lo íbamos a hacer de forma un poquito diferente. Bien, pues vamos a empezar. Pues tal y como viene siendo habitual, empezamos con nuestro índice, ¿vale? 5 epígrafes que se corresponden con 5 cuestiones completamente distintas, ¿vale? Empezamos con el contexto histórico. Ya hemos hablado que en nuestra clase es muy importante hablar del contexto histórico porque la literatura va siempre de la mano con la historia, ¿vale? Posteriormente hablaremos de características muy generales del movimiento literario, es decir, del romanticismo, primera mitad del XIX, y luego pasaremos a hablar por géneros literarios. También estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, ¿de acuerdo? Bien, pues sin más dilación, vamos a ver. Nosotros empezamos con ese contexto histórico, y la primera mitad se caracteriza sobre todo por ese enfrentamiento sistemático que hay entre liberales y conservadores o absolutistas también en este caso. Mirad, esa dicotomía se va a mantener durante todo el siglo XIX y además generará un montón de problemas. Otras características que nos vienen muy al caso porque se va a reflejar en la literatura es esa guerra de la independencia y posteriormente la Constitución de 1812 en las Cortes de Cádiz, constituciones sucesivas. El año que viene, por cierto, estudiaréis esto con mucho más detenimiento en historia, ¿vale? Os lo explicará Maite maravillosamente bien. Y hasta la llegada de Fernando VII, el trienio liberal, década ominosa, etc. Ojo, porque la llegada de este rey absolutista influye enormemente en la aparición y aposentamiento de este movimiento literario, ¿vale? Bien, seguimos pues. ¿Qué es el romanticismo o cómo podemos considerar, cómo podemos hablar del romanticismo? Mirad, como movimiento literario nace primeramente en Alemania e Inglaterra y a España llega con mucho retraso debido a todas esas cuestiones de índole histórica que hemos tenido que mencionar anteriormente. Como característica fundamental y absoluta, la rebeldía, ¿de acuerdo? Mirada hacia atrás, hacia determinados momentos históricos, hacia esa Edad Media, individualismo. Otra de las características realmente importantes es que a partir de ahora se produce una identificación entre el estado de ánimo del autor, del literato, con la naturaleza y se verá reflejado en muchas de sus obras, independientemente del género literario. Fantasía, ambientes tétricos y otra característica realmente clave y que no se había visto hasta el momento es el nacionalismo, la reivindicación de lo auténtico, ¿de acuerdo? De lenguas vernáculas, de tradiciones, de folclore. Ojo, porque ahora vamos a asistir al nacimiento de literatura en gallego, de literatura en catalán, etc. Gracias, y es gracias a este nacionalismo. Bien, vamos a trabajar ya con géneros, como muy bien hemos comprobado. 3 géneros literarios, como siempre, y vamos a empezar con la poesía o con la lírica. Temas, algunos de los que ya hemos tratado hasta el momento: rebeldía, amor, creación poética y, por supuesto, la muerte. Un tema realmente importante a partir del romanticismo. Características. Pues otra vez vuelta a las figuras literarias, arcaísmos y términos exóticos o imágenes totalmente recurrentes. Muchas de ellas tienen que ver con la naturaleza. Acordaos de lo que dijimos antes, que además se produce una identificación entre esa naturaleza y el estado de ánimo de quien escribe, en este caso el poeta. Tendencias, pues vamos a trabajar con 2 tipos de poesía, podemos decir así. Una poesía lírica, tremendamente intimista, subjetiva, y una poesía narrativa que se dedica a contarnos historias, ¿de acuerdo? Historia generalmente extraída de la tradición, y ahí podemos entroncarlo con esa vuelta al exotismo o a determinados paisajes o a temas que tienen que ver con la Edad Media. También podemos hablar de dos etapas claramente diferenciadas. En la primera, que es muchísimo más enfática, que no me salía el palabra, y grandilocuente, destacarán, por ejemplo, Espronceda y Zorrilla, pero en la segunda etapa, que es mucho más intimista y paradójicamente más sencilla, hablaremos de las 2 grandes figuras por excelencia, que serán Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, como no nos queda otro remedio, hemos de hablar un poquito también de algunos de los autores más representativos. Y dentro de este tipo de lírica con la que vamos a trabajar con Espronceda, pues sobre todo destaca como
poeta narrativo. Hay dos obras tremendamente importantes, que serán El estudiante de Salamanca, tremendamente conocida, sobre todo en esa época y posteriormente, porque tuvo muchísimo éxito, y El diablo mundo, que curiosamente está inacabado, ¿vale? Como autora realmente significativa, pues tenemos desde luego a Rosalía de Castro. Mirad, en Rosalía de Castro ya sabéis que de vez en cuando nos gusta hablar un poco de la vida de los autores, para que podamos entender perfectamente cuál es su incidencia en la literatura. Rosalía de Castro, algunas de sus características más importantes son la melancolía y la tristeza, así como la denuncia de la injusticia, ¿de acuerdo? Y eso no es aleatorio. Rosalía de Castro nace en una situación muy comprometida, su mamá está soltera y su padre es un sacerdote que no puede reconocerla de cara a la sociedad. Eso genera una situación tremenda, de hecho ella tarda mucho tiempo en vivir con su mamá. Lógicamente todas esas experiencias vitales inciden en su obra, ¿de acuerdo? Y ese corte intimista es de todo punto reconocido por esa situación y además esa melancolía y esa tristeza, porque después de empezar a vivir con su mamá, esta muere y le deja una tristeza aún más fuerte, acompañará toda su obra, ¿de acuerdo? Además es la primera autora que escribe no solamente en español, en castellano, ¿vale? Sino que también publica algunas de sus obras en gallego, lo cual le otorga una importancia mayor porque reivindica enormemente esa cultura, digamos, más autóctona. Y será sobre todo en el XIX y en el romanticismo como movimiento literario donde esa característica se instaura. Pero claro, si hemos hablado de Rosalía con esa profundidad, pues desde luego no va a ser menos cuando hablemos de Gustavo Adolfo Bécquer, cuya vida también fue bastante interesante. Mirad, Gustavo Adolfo Bécquer, como podéis comprobar, muere a muy temprana edad, realmente, y además como consecuencia de una enfermedad que no consigue solventar, que es la tuberculosis, y tuvo una vida realmente, bueno, en ocasiones cargada de muchas trabas. Él, curiosamente, y pese a la importancia que tiene en la literatura española, comienza su formación desde el punto de vista pictórico, porque además uno de sus hermanos, Valeriano, era pintor y él se forma con él. Sin embargo, luego elige como vehículo de transmisión la literatura. Era un hombre al que le encantaban las mujeres, tuvo muchas relaciones con muchas mujeres, se casó, pero el matrimonio no le fue demasiado bien y el tema del amor se convierte en un tema verdaderamente importantísimo para su obra, ¿de acuerdo? Escribe básicamente dos títulos, Rimas y leyendas, además ambas se publican póstumamente. Él en vida nunca vio la publicación de sus obras, nunca, eso lo hicieron posteriormente sus herederos. Y las rimas han pasado a la historia de la literatura española, primero por la concepción que se tiene del amor en ellas y segundo porque es una progresión, ¿de acuerdo? Es una gradación, es decir, es de más a menos o al menos hay una línea totalmente unificadora. Son 76 poemas en los que podemos señalar que están divididos en 4 partes. En la primera de ellas siempre se habla de la creación, de la poesía. Acordaos, una de las características fundamentales. Posteriormente se habla de la exaltación del amor, es ese momento en el que el amor está en pleno apogeo, es decir, que ambas partes verdaderamente están disfrutando de esa sensación. Pero posteriormente llega el desengaño. Esa forma de trabajar el desengaño, esa forma de encararse con el desengaño es realmente diferente con lo que se ha trabajado hasta el momento, de acuerdo con toda esa tradición que a lo largo de estos temas anteriores habéis estado trabajando. Al final, ¿cómo termina? ¿Cuál es el colofón para esa concepción tan unitaria y tan unificada en las rimas del amor? Pues la soledad y la reflexión vital al respecto. Es decir, que hay un componente filosófico también, que hay un componente de reflexión al respecto. ¿De acuerdo? Vale. Se caracterizan, entre otras cosas, por esa sencillez estilística, por recursos de repetición y sobre todo por el simbolismo. Se utilizan también imágenes tremendamente cromáticas, tremendamente visuales, ¿de acuerdo? Y algunas de las figuras más representativas son externas, son morfosintácticas, son de carácter pues, como aliteraciones o anáforas o paralelismos que ya hemos estudiado en otros momentos.
Bien, tras la poesía no nos queda más remedio que hablar de la prosa, y dentro de esa prosa podemos hablar de tres cuestiones distintas, ¿vale? De tres vías diferentes. Tenemos la novela histórica, en la que destaca, por ejemplo, El señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco, que escribe sobre nuestra Ponferrada, que nos pilla muy de cerca, y además con una temática ambientada en la época medieval, como ya hemos hablado, caballeros templarios, una historia de amor con unas características un poco diferentes a lo que hemos visto en lírica. También tenemos la narrativa breve, otra vez esas características que ya hemos señalado, claro, de la mano de Gustavo Adolfo Bécquer, con las leyendas. Bien, pues algunas de las características que hemos estudiado en la lírica, Bécquer las va a seguir plasmando en sus leyendas, ¿de acuerdo? Y destaca de una manera realmente interesante el artículo periodístico que practica Mariano José de Larra, ¿de acuerdo? Divide sus artículos en tres aspectos completamente distintos: costumbres, políticos y literarios. Curiosamente, los artículos de costumbres son los que más importancia han llegado a tener. ¿Por qué? Pues porque representan prototipos, estereotipos del carácter de los españoles, ¿de acuerdo? En un momento pues, de verdadera crisis y en un momento en el que las cuestiones están empezando a cambiar. Es una época muy convulsa y que refleja un poco el malestar de la sociedad. Bien, nos queda otro género literario importantísimo, que es el teatro. Mirad, el teatro, si es verdad que hemos dicho anteriormente que la lírica probablemente sea el género por antonomasia del romanticismo, sobre todo es debido a que está escrito en verso. Pues bien, el teatro romántico va a mantener esa tendencia, ¿de acuerdo? Va a seguir escrito en verso. Se rompen las tres unidades, acordaos, eso ya lo estudiamos en su momento con Lope de Vega, el teatro de Lope de Vega, que implica como revolucionario en el teatro. Volvemos a hablar de espacios exóticos, de espacios o de escenarios ambientados en el medievo. Existe una enorme variedad métrica, el lenguaje retórico, y destacarán sobre todo y ante todo dos autores. Ángel de Saavedra, el duque de Rivas, con su obra Don Álvaro, La fuerza del signo, que además es bastante transgresora en su momento porque se habla muy abiertamente del suicidio, y no podemos olvidar que seguimos tratando en una España en la que el componente religioso sigue siendo importante, si bien el XIX es el siglo de la secularización, pero de determinados temas que sobre todo se consideraban tabú, no se hablaba abiertamente, ¿de acuerdo? Supuso un antes y un después en ciertos aspectos. Pero la obra que realmente se convierte en la más emblemática del siglo XIX, especialmente el romanticismo, será el Don Juan de José Zorrilla. Mirad, se estrena en 1844 y además es con un éxito realmente abrumador. Es la única obra de teatro que ininterrumpidamente hasta 1936, con el estallido de la Guerra Civil Española, fijaos, todos estos años, se estrena ininterrumpidamente en muchos teatros de toda la geografía española el día 31 de octubre, es decir, la víspera de Todos los Santos. Si vosotros ponéis la tele, si os fijáis en cartelera, el 31 de octubre, en alguna parte de la geografía española, en muchas partes, se estrena Don Juan Tenorio. Hay esa interrupción durante la Guerra Civil y unos años después. Posteriormente se vuelve a estrenar sistemáticamente. Así hasta nuestros días. Fijaos qué interesante. Y entre otras cosas, es tan interesante porque el tema del Don Juan, de este personaje mujeriego con una vida libertina, muy disoluta, se había tratado anteriormente. Ya hablamos en su momento del Burlador de Sevilla, atribuida o no a Tirso de Molina, pero en el Burlador de Sevilla, obra del 17, el personaje, el protagonista, muere condenado, ¿de acuerdo? Porque no consigue redimirse. Si hay algo realmente rompedor en esta obra del 19, es que Don Juan acaba siendo salvado por el amor de Doña Inés, y eso rompe con toda la tradición del Don Juan anterior, ¿de acuerdo? Es decir, verdaderamente ese amor puro, ese amor sincero y honesto que a ella le acaba casi no, le acaba costando la vida, redime a Don Juan y Don Juan acaba siendo perdonado. ¿De acuerdo? Bien, pues ya está, chicos. De momento, con respecto al romanticismo, no tengo nada más que deciros. Nos vemos en breve con el realismo.